Hola, seguramente has visto versiones de Windows ligeras recomendadas para equipos antiguos con recursos limitados, pero quizás no te sientes cómodo instalándolas, ya que no son oficiales de Microsoft y desconfías de sus creadores. ¿Qué pensarías si te dijera que puedes crear tu propia versión personalizada de Windows 11? Para llevar a cabo esta tarea, utilizaremos una herramienta increíble y gratuita que te permite personalizar Windows. Con ella podrás eliminar componentes innecesarios, integrar actualizaciones, controladores y aplicaciones, ajustar configuraciones y mucho más. Con NT Lite podrás crear una versión de Windows 11 más ligera, rápida, segura y adaptada completamente a tus necesidades y preferencias. A continuación te mostraré los pasos detallados para que puedas crear tu propio Windows 11 personalizado. Vamos a buscar en nuestro navegador favorito NT Lite. Nos aparecerá seguramente en la primera búsqueda ntlite.com. Muy importante descargar la herramienta desde la página oficial. Existen varias herramientas parecidas a esta, como por ejemplo WinToolkit, pero en mi opinión NT Lite es una de las más completas, con una interfaz intuitiva y fácil de usar. Vamos a la pestaña Download. NT Lite es compatible con Windows 11, 10, 8.1 y 7, tanto en versiones de 32 bits como de 64 bits. En esta oportunidad vamos a descargar la versión de 64 bits. Lo haremos en el escritorio, guardar. Ahora abriremos otra pestaña en el navegador y buscamos Windows 11 ISO. Ingresamos a la página de Microsoft.com y aquí vamos a descargar la imagen de disco Windows 11 Multi-Edition, es decir, las que contiene todas las versiones de Windows 11. Descargar, elegimos un idioma, confirmar, clic en 64 bits. Descargar en escritorio. Mientras se descarga Windows 11, vamos a instalar NT Lite. Para ello hacemos clic derecho con el mouse y ejecutamos como administrador. Aceptamos el acuerdo. Siguiente, 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 finalizar. Al abrir el programa tenemos la opción de utilizarlo de forma ilimitada en su versión no comercial. También podemos adquirir una licencia y luego introducirla para acceder a la versión premium. En nuestro caso utilizaremos la versión gratuita. Hacemos clic en aceptar y esperamos a que finalice la descarga del archivo ISO de Windows 11. Listo, ya podemos incorporar la ISO dentro del programa. Hacemos clic en añadir, imagen ISO, la buscamos en el escritorio, abrir. Si no te aparecen todas las versiones de Windows, puedes hacer clic en esta viñeta y se van a desplegar. Elegimos la versión más completa de todas, Windows 11 Pro. Clic derecho y elegimos cargar. Comenzará la carga de la ISO. En cuanto este círculo se torne color verde, significa que ya está listo. Del lado izquierdo de la pantalla podemos observar un menú, el cual está conformado por Imagen, Integrar, Eliminar, Configurar y Final. En la sección Inicio vamos a encontrar la pestaña Imagen, la cual ya hemos terminado de cargar. Luego en la sección de Integrar encontramos la pestaña de Actualizaciones. Aquí hacemos clic en Añadir y seleccionamos Últimas actualizaciones en línea. Esto nos mostrará las últimas actualizaciones disponibles, incluyendo las de seguridad, acumulativas y otras. Al hacer clic en la cola, estas actualizaciones se agregarán más adelante a la unidad USB que estamos creando. Ahora vamos a la pestaña Controladores. Aquí no te recomiendo que instales nada. Hoy en día Windows 11 cuenta con una extensa biblioteca de controladores y es muy probable que los instale todos automáticamente. Sin embargo, si llegaras a necesitar un controlador específico que no haya sido instalado, puedes encontrarlo en la página del fabricante. En cuanto al registro, puedes agregar entradas para personalizar aún más el sistema operativo. Estas entradas suelen estar disponibles en sitios web especializados. Sin embargo, en este video nos centraremos exclusivamente en el uso de la herramienta. En post instalación podemos agregar también programas y otras funciones. Esto lo veremos más adelante en otro video por ser un tema mucho más avanzado. Ahora pasemos al apartado de eliminación y comencemos con los componentes. Nos aparece una advertencia que debemos ser extremadamente cautelosos al eliminar componentes, ya que una vez que hayamos creado la imagen y la hayamos instalado en el equipo, no podremos agregar estos componentes posteriormente. Aceptar. A partir de aquí es importante que prestes mucha atención y sigas paso a paso los procedimientos que te voy a ir indicando. Empezamos con Apps. Haremos clic en la viñeta o flecha que está justo del lado derecho.
Luego vamos a desmarcar el checkmark de la casilla Apps y nos va a aparecer un mensaje que indica que serán eliminados el cliente de Microsoft Edge y el lector de Windows PDF. Vamos ahora a desmarcar la casilla Todo y luego clic en Sí. Repetimos el procedimiento con Windows Push to Install Services. Desmarcamos Todo y luego Sí. Ahora lo mismo con el centro de seguridad. Como podrás observar, se han eliminado la gran mayoría de los componentes. Ahora iremos a localización. Luego buscamos abajo idioma y desmarcamos la casilla. De esta manera se eliminarán todos los idiomas a excepción del español y el pseudo local, que se utiliza para probar la localización de las aplicaciones. En multimedia hacemos clic en la viñeta y luego desmarcamos la casilla multimedia. El narrador será eliminado, desmarcamos la casilla Todo y luego Sí. Nuevamente lo mismo. Ahora corresponde a Xbox. Si piensas conectar una Xbox a tu equipo, entonces no elimines esta opción. En tareas programadas o Scheduled Task no podemos hacer ningún cambio ya que está disponible para la versión Premium. Pasamos a la pestaña Configurar, hacemos clic en Características, eliminamos Windows Search, Work Folders Client, luego eliminamos Imprimir en PDF de Microsoft y eso sería todo por aquí. Vamos al apartado Configurar, Control de alimentación y desactivaremos Menú de apagado Hibernar y también Menú de apagado Suspender. Esto es opcional ya que puedes elegir utilizar estas funciones en tu equipo o no, según sean tus preferencias. Continuamos con Escritorio. Vamos a acentuar el color de Windows. Hacemos clic en la primera opción y luego del lado derecho vamos al botón en donde se va a desplegar una paleta de colores. Lo haré con una combinación de colores azules desde el oscuro hasta uno claro. Continuamos ahora con Animation Effects. Clic para desactivar. Barras de tareas Chat. Barras de tareas Widgets. Centro de notificaciones. En icono de escritorio voy a deshabilitar Mi equipo, panel de control y papelera de reciclaje. Teams instalar. Permitir fijar aplicación de la tienda de la barra de tareas. Tema oscuro para aplicaciones. Horas tranquilas. Ahora vamos a Explorer o explorador de archivos. Desactivamos borrar historial de documentos abiertos recientemente al salir. Características de grabación de CD. Hoy en día muy pocos utilizan un lector de CD o DVD. Menú inicio. Desactivamos el botón de encendido Hibernar y botón de encendido Suspender. Es decir, no aparecerán en el menú inicio al querer apagar o reiniciar el equipo. Vamos a desactivar las carpetas Descargas, Grupo del Hogar, Música y Red. En lista App vamos a elegir la opción Contraído. Apps más usadas, desactivado. Apps recientes añadidas, desactivado. Y estas dos últimas también las vamos a desactivar. En privacidad, lo primero será desactivar Cortana, las tres opciones. Luego deje que Microsoft proporcione más experiencias adaptadas y bla 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 bla. Lo vamos a desactivar. Deje que Windows coleccione mis actividades desde este PC. Enviar información a Microsoft sobre cómo escribo. Instalación automática de aplicaciones patrocinadas. Instalar automáticamente las aplicaciones sugeridas. Aquí abajo podemos encontrar muchas otras opciones de privacidad que pudiéramos perfectamente eliminar, sin embargo no lo haremos. Estos se pueden desactivar una vez instalado Windows, pero si lo deseas puedes hacerlo de una vez. Por ejemplo, todas estas, pero asegúrate de que no las vas a necesitar más adelante. Por ejemplo, la cámara y el micrófono. Desactiva Permitir telemetría. Permitir servicios de ubicación. Y listo por acá.
Continuamos con sistema. Comenzamos desactivando animación en la primera sesión. En cuenta de Microsoft seleccionamos los usuarios no pueden añadir cuentas de Microsoft. OneDrive también lo puedes activar si no lo piensas utilizar. Desactiva el TPM, que es una función muy molesta de Windows 11 que no permite su instalación si no cumple con ciertos requisitos de hardware. En Windows Defender no tocaremos nada. Pienso que es un buen antivirus, pero si lo deseas puedes desactivarlo y posteriormente instalar otro antivirus. Y Windows Update lo dejaremos activado también, a menos que no quieras seguir recibiendo actualizaciones en tu equipo, pero esto no te lo recomiendo. En servicios encontraremos muchísimos. Estos se ejecutan en segundo plano y realizan diversas funciones, muchas de ellas innecesarias. Por lo tanto, vamos a tratar de deshabilitar las más conocidas. Para poder ubicarlas mucho más fácil, vamos a utilizar el buscador que se encuentra en la parte superior. Por ejemplo, escribimos cola y nos aparece cola de impresión. Si no usas una impresora o solo la usas ocasionalmente, puedes desactivar este servicio. Escribimos ahora Insider, servicio de Microsoft Insider. Si no vas a formar parte del programa Windows Insider, que permite probar las versiones beta de Windows, desactívalo. Acceso remoto. Si deseas tener acceso desde otro equipo a tu PC o darle acceso a otra persona, lo puedes habilitar. De lo contrario, desactívalo. Hyper-V. Desactiva todo si no vas a crear máquinas virtuales en tu equipo. BitLocker. Servicio de cifrado BitLocker. Habitual en empresas. Si no lo usas, deshazte de él. Sysmain o Superfetch. Si tienes una unidad SSD, te recomiendo desactivarlo. Telefonía, desactivado. Telemetría, desactivado. En servicios extra no haremos nada. Desatendido. En la pestaña Desatendido puedes configurar las opciones de instalación de Windows 11 para que se realice de forma automática y con una mínima intervención del usuario. Apenas un par de clics y el sistema operativo se instalará. Vamos a menú y seleccionamos activar. Luego vamos a añadir una cuenta local. Activamos ambas opciones. Introducimos un nombre. Voy a colocar Cambic, aceptar. Vamos a la entrada local y clicamos en esta área. Luego iremos a la parte derecha y desplegamos un menú con una lista de idiomas. Escogemos español. Sistema local, español de Argentina. Idioma de la interfaz de usuario, español España. Usuario local, español Argentina. Omitir página EULA, que es el acuerdo de licencia de software o acuerdo de usuario final de aplicación con licencia. Seleccionamos True. Saltar la instalación de la cuenta en línea, cuenta de Microsoft, True. Omitir la página y rápido, opciones de privacidad, True. Nombre del equipo, coloca el nombre que prefieras. Idioma de la interfaz de usuario, español. Enviar informe a Microsoft. Vamos a elegir la opción False. Omitir la página EULA, True. Y por último aplicar. Guardar la imagen y recortar las ediciones. En eliminar ediciones no esenciales, nos aseguramos que estén todas marcadas a excepción de Windows 11 Pro. Aquí puedes ver todos los cambios que se van a aplicar. Ahora clic en crear ISO, le colocaremos un nombre y algo muy importante es que el nombre no puede llevar espacios. Coloca guiones bajos tal como lo estoy haciendo. De lo contrario, Ventoy, el programa que vamos a utilizar para copiar el archivo ISO, no lo va a reconocer. Guardar. Colocamos cualquier nombre, aceptar. En la parte superior izquierda hacemos clic en procesar. Sí, comienza la descarga de las actualizaciones de Windows. Vamos a acelerar el video. Este mensaje aparecerá varias veces si tienes la versión gratuita, así que no te preocupes que no se trata de ningún error.
Luego realizará las configuraciones, desactivaciones, eliminará componentes, también va a eliminar las ediciones no esenciales de Windows y por último va a crear nuestra ISO de Windows 11. Completado, aceptar. Aquí vemos el archivo ISO modificado por nosotros y que ahora mismo vamos a instalar en otro equipo. Cerramos NT-Lite, vamos al navegador y buscaremos la mejor herramienta que existe actualmente para crear pendrives booteables. Se trata de Ventoy. La descargamos desde ventoy.net. Ubicamos la pestaña Download. Seleccionamos la versión para Windows. Y aquí abajo, clic en el archivo ventoy windows.zip. Descargar en escritorio. Guardar. Ya podemos cerrar el navegador. La carpeta de Ventoy está comprimida, así que vas a necesitar WinZip, 7zip o WinRAR para poder descomprimirla. Clic derecho del mouse sobre la carpeta y luego extraer todo. Extraer. Abriremos la carpeta y buscaremos el archivo ejecutable ventoy2disk.exe. El programa se abre y ya reconoce la unidad USB que había insertado previamente. Si aún no la has insertado, puedes hacerlo ya y luego haces clic en el botón actualizar y te aparecerá. Esta herramienta es súper sencilla a diferencia de otras como por ejemplo Rufus, Win2Flash, Yumi, EasyToBoot, entre otras. Lo único que haremos es clic en Install, luego tecleamos la palabra Yes para confirmar. Nos advierte que todo el contenido del pendrive será eliminado de forma definitiva. Sí nuevamente. Copiamos el archivo ISO dentro del pendrive y esperamos. El tiempo va a depender de la velocidad del pendrive. En dispositivos USB 2.0 puede tomar más tiempo, mientras que en pendrives 3.0 en adelante será mucho más rápido. Ventoy ha creado este pendrive como un dispositivo booteable que puede ser utilizado en equipos con sistema BIOS, es decir, equipos antiguos, y sistemas UEFI, equipos modernos. Ya finalizó la copia, ahora vamos a probar en otro equipo este nuevo Windows ligero. Primero insertamos el pendrive en el equipo y lo encendemos. Inmediatamente presionamos la tecla correspondiente para ingresar al BIOS. En mi caso utilizo la tecla suprimir, pero ten en cuenta que en tu PC o laptop podría ser diferente, como por ejemplo F2, F10 o escape. Una vez dentro del BIOS vamos a configurar el orden de inicio, asegurándonos de que la memoria USB sea la primera opción de arranque. Luego, para guardar los cambios, presionamos la tecla F10. Esto hará que el equipo se reinicie. Una vez reiniciado el sistema, aparecerá automáticamente el programa Ventoy, desde donde podremos seleccionar la ISO con la que deseamos iniciar la instalación. En este caso hemos copiado una sola ISO, pero si el pendrive tuviera mayor capacidad, podríamos agregar todas las que deseáramos. El único límite sería la capacidad del pendrive. Seleccionamos el proceso de booteo en modo normal. Aquí vamos a eliminar todas las particiones anteriores en este disco, ya que previamente tenía otro sistema operativo instalado. Es importante tener en cuenta que al hacer esto, toda la información almacenada se eliminará de forma permanente. En mi caso no tengo datos importantes en este disco. Continuamos eliminando particiones hasta que quede un único espacio sin asignar. Hacemos clic en siguiente y comienza la copia de archivos y todas las demás operaciones. Durante el proceso, el equipo se reiniciará varias veces mientras se comprueban las actualizaciones. Esto significa que este sistema operativo ligero y personalizado que hemos creado se puede instalar en equipos bastante antiguos sin necesidad de modificar el pendrive. Además, dado que hemos eliminado la restricción del TPM, es ideal para estos equipos ya que no tendremos ningún problema. También es perfecto para equipos modernos de alto rendimiento, ya que los tiempos de inicio, desempeño y el apagado de Windows serán impresionantes. Y listo, así de fácil. Como pudiste observar, no fue necesario introducir el nombre, la licencia, configurar la conexión de internet, el idioma, la configuración regional, preferencias, etc. Nada de eso. Y lo mejor de todo es que es extremadamente minimalista, sencillo y rápido. Para verificar el rendimiento simplemente presionamos la configuración de teclas Ctrl Shift Escape y podemos observar el bajo consumo de CPU y memoria, así como también la reducida cantidad de procesos y subprocesos en ejecución. Ahora abrimos Microsoft Edge y realizamos algunos ajustes rápidos para poder acceder al sitio web desde el cual descargaremos programas esenciales para nuestro equipo. Ingresaremos a ninite.com y seleccionamos los programas que deseamos instalar.
Luego haremos clic en Get Journey Night. Una vez que se complete la descarga del instalador, lo ejecutamos y esperamos a que se instalen todas las aplicaciones. Después podemos dirigirnos a Windows Update para descargar los controladores necesarios. De esta manera tendremos nuestro equipo listo, pero no hay ninguna actualización pendiente. Vamos al administrador de dispositivos y podemos ver que no falta ningún controlador. Ya finalizó Night de instalar los programas, podemos apagar el equipo y puedes ver que las opciones de hibernar y suspender no están. Si eres un técnico, esta herramienta te resultará muy útil, ya que te permite personalizar tu Windows e instalarlo de manera rápida en los equipos de tus clientes. Tus clientes quedarán impresionados por la velocidad del sistema operativo que le has instalado. Próximamente voy a crear un video más avanzado en el que podrás configurar aún más tu sistema operativo y agregar muchas más funciones. Espero que este video te haya resultado útil y que te animes a personalizar tu propia versión de Windows 11. Te agradecería mucho si me dejas un like, lo compartes y te suscribes a nuestro canal para más contenido similar. Además, puedes dejarme un comentario, sugerencia o pregunta. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.